Sin lugar a dudas, la noticia para el béisbol cubano en las últimas horas es la firma del talento de Quibicán con los Astros de Houston. Y me place muchísimo darle los buenos días al entrenador Mario Mérida de la Academia Mar Mérida en los Estados Unidos, una academia muy prestigiosa, pero que también conoce desde hace muchos años no solo a Pedro León, sino a todo su entorno, a toda su familia, porque es precisamente de Quibicán, de la tierra de Pedro León. Oye, Mario, muchísimas gracias por este amanecer tan temprano. Sé que tienes muchísimo trabajo, pero has reservado este tiempo para conversar con nosotros, ¿no? Sobre todo, ¿cómo conociste la noticia del contrato de Pedro León y qué significa eso para ti, sobre todo para ti? Sí, Nelson, primero que todo, buenos días para usted y para todos los oyentes de este, de este trabajo. Mira, primero que todo, fue una coincidencia, algo que quiero contarte, una coincidencia que el día que se abren las firmas internacionales es el día de mi cumpleaños. Uh -huh. Y desde temprano, 15 de enero, a las 6 de la mañana, por mi cumpleaños, me llama Pedri y me felicita. Y a partir de ahí empezamos entonces a hablar sobre el tema de que ya se iba a hacer oficial la firma de él ese día, algo que manejamos ya hace mucho tiempo. Okay, para nosotros es muy importante, Pedri se convierte en el primer quibicanero jugador de posición que logra una firma con un equipo de Grandes Ligas después del año 59. Es muy significativo para todo el amante del béisbol y sobre todo para todos los que están a su alrededor, su familia, amigos y en este caso yo que soy uno de sus entrenadores. Mario, en este momento, cuando tú ves a Pedro León, cuando tú ves a Pedri, como le llaman también ahí en Quibicán, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades que tú le ves a este muchacho, sobre todo desde el punto de vista físico, técnico? Ok, necesito, mira, Pedri es un atleta que viene construyéndose desde niño. Pedri ha pasado por toda la pirámide desde que comenzó en el béisbol. Pedri es un talento. Pedri tiene unas condiciones somatotípicas, a pesar de medir 5'10", no es un atleta de 6 pies, pero tiene unas características somatotípicas impresionantes. Su condición física le permite hacer cosas en un terreno que no hacen otros jugadores. Pedri es un atleta que cuando entra al terreno se enmarca de una manera, sí, se separa de los demás atletas de una manera y eso hace la diferencia en cuanto a su accionar dentro del terreno. ¿Desde qué edad comenzaste a trabajar con él, Mario? Ok, primero que todo tengo que decirte y resaltar de que el mayor guía de Pedri es su papá, compañero de trabajo mío, fuimos entrenadores juntos en Quibicán. Me recuerdo aquel año que se dividió la provincia, que entre los dos, él era el director y yo era el preparador del equipo Quibicán. Aquel documental, el primero fue Quibicán, el primero es Quibicán. Lo recuerdo y también te recuerdo a ti haber narrado con el teléfono en la mano. Esos son imágenes. Hiciste muy buen trabajo ese año, se dio una muy buena provincial. Bueno, su papá y yo somos compañeros de trabajo, su papá fue un excelente jugador y siempre hay que resaltarlo. Siempre ha sido el eje fundamental, la guía principal de Pedri. Nosotros, a partir de que Pedri hace equipo Cuba 15-16, desde niño siempre habíamos trabajado, yo era entrenador de la EIDE, inclusive trabajé con él en el equipo Habana 11-12 como preparador, pero a partir de que ya comienza la edad 13, 14, 15 y 16, yo me voy vinculando más a Pedri y a su papá. Hicimos un trío de trabajo, siempre hemos hecho un buen trío de trabajo, porque yo estoy fuera de Cuba, pero entonces, ¿cómo hacemos el trabajo? El papá es quien lo hace con él directamente y yo estoy en su preparación indirectamente. Es un poco complicado y te puedo hacer varias anécdotas sobre ese tema. ¿Cómo no? Muy interesante porque por esta vía se pueden hacer muchas cosas y es lo que he hecho con Pedri. Entonces, a partir de la categoría 13, 14, 15 y 16 ya me vinculo más directamente con él y empezamos un trabajo de base, lo cual hasta el día de hoy, de su firma, continuamos haciendo. Inclusive aquel año grande que da 15 jonrones en Mayabeque, a él, los muchachos inclusive de su compañero de cuarto, Daniel Oliva, le decía, oye, apaga la luz ya, dile a Media que se acuesta a dormir, porque era todos los días. Teníamos un trabajo, él tenía que enviarme lo que estaba haciendo en la práctica en video, yo lo revisaba, tenía en Winnie yo varios jugadores, varios amigos míos que grababan los turnos bate para yo crearle un banco de problemas, revisar sus deficiencias. Yo le decía por la noche lo que te estaba haciendo mal
y le mandaba los ejercicios que debía hacer en el entrenamiento. Y él y su entrenador Luis Ignacio lo hacían diariamente y lo cumplían cabalmente. Y gracias a muchos factores que se unieron, creo que fue ese gran resultado que tuvo y sus potencialidades de 15 jonrones ese año, que fue extraordinario. Pero hemos seguido un trabajo consistente hasta hoy, que continuamos trabajando. Un equipo de muchachos animando. Hay que ver el banco como está de pie, aplaudiéndolo, animándolo. Para ellos este es su campeonato. Muchachos que muchos de ellos son poco conocidos. Este mismo pitcher que le transmitíamos hace 2 días, le daba una línea por la zona del izquierdo, se va moviendo, la va buscando atrás. Vuela. Pelota que va volando, donde las dan las toman. Y ahora un poco más arriba. 3-2 se pone el juego. Quizás muchos no sepan, Mario, que bueno, el papá de Pei, a veces en la tarde, noche, en las noches incluso, ahí cerca de la casa, ellos seguían entrenando, seguían bateando. No, te cuento que el papá de Pedri es un asiduo al entrenamiento, una persona que ha estado toda la vida vinculada al béisbol, directa e indirectamente, y así yo te repito, la bujía inspiradora de Pedri en el plano deportivo, en el plano personal. Y, por ejemplo, a él le decían una anécdota muy importante: cuando Pedri fallaba 2 o 3 turnos, le decían, te cogió la lamparita, porque ellos tenían una lámpara en el patio y Pedri la ponía y a entrenar de noche, Entonces, ¿qué pasa? Algo importante, y yo quiero resaltarlo aquí. Yo considero a Pedri un profesional, no de ahora que ya firmó y entra al béisbol profesional, un profesional desde hace mucho tiempo. Y te cuento varias anécdotas sobre él, muy interesantes, que a mí me sorprendieron y cada día me sorprendían más. Te repito, yo veo a Pedri que él, sin haber firmado, sin haber estado envuelto en este béisbol, ya tenía una mentalidad profesional, y eso indudablemente viene de la casa, viene de la formación, te repito, de su mamá y su papá, que son importantes, que yo lo diga una vez más. Su papá es el eje fundamental de Pedro León. Oye, ¿cuánto crees, Mario, que le cambia la vida ahora a Pedro Manuel León? No, mucho. Pedri se convierte de ser un jugador normal allá ser un jugador importante en una franquicia importante, donde él tiene un proceso ahora de adaptación. Hemos hablado a varios entrenadores del Centro Más Media, que hay que esperar a ver lo que decide la franquicia. Pero varios jugadores de Houston que entrenan con nosotros nos comentan que por el bono que se le dio, que por el pago que se le hizo, con él se tienen muchos objetivos fundamentales a corto y a mediano plazo. Porque normalmente la franquicia de Houston no se abre tanto a cualquier jugador. Eso lo manifiestan ellos mismos. No se abre tanto en cuanto a la posibilidad económica. Y con Pedri sí lo han hecho. Es decir, hay un interés directo a Pedri como jugador. Y entonces eso le abre las puertas, creo que con mucha más facilidad, a llegar lo más temprano posible. Pero siempre y cuando debe pasar por una escalera que te va conduciendo a llegar en el momento ideal, ¿me entiendes? Desde el punto de vista emocional, yo considero a Pedro León uno de los muchachos más enfocados que yo he conocido. O sea, cuando a mí me preguntan por él y quizás lo comparan con otros nombres, yo digo, bueno, no. El caso de Pedro León es uno de los muchachos que yo he visto en mi vida, y he conocido muchos peloteros que han pasado al béisbol profesional y han jugado series nacionales, pero es uno de los muchachos más enfocados que yo he visto, que, o sea, está claro de lo que quiere, sabe hasta dónde puede llegar, sabe cuáles son sus condiciones, ¿no? Y actúa en base a eso. ¿Te parece lo mismo, Mario? Sí, Nelson, mira, te voy a contar varias cosas. Mira, yo me recuerdo varias anécdotas de Pedri. Cuando estaba en el equipo Cuba 15-16, ellos viajaron, ahora no me acuerdo dónde fue, y constantemente estaba en el teléfono conmigo conversando, siempre de béisbol, siempre el tema técnico. Yo siempre he sido su entrenador por la parte técnica. Ahora, Pedri
él mismo se sentía que él tenía un nivel diferente y lo conversaba conmigo, lo hemos conversado. Él se sentía que él podía hacer más. Inclusive había veces que no tenía ese resultado, pero cuando él se estudiaba, él me decía a mí, no, es porque me salieron estas cosas mal, me salió esto. Él mismo, después hacíamos el análisis, pero él mismo se autovaloraba, él mismo se autopreparaba. Pedri es un atleta que, lo dije ahorita, es profesional en toda la magnitud, en toda la extensión de la palabra. Pedri es uno de los pocos atletas. Hay una atleta muy importante. Yo siempre que he ido a Cuba, he trabajado con él en su casa y con su papá. Siempre le saco de mis vacaciones 1 hora al día, 2 horas al día para trabajar en su casa o para trabajar en el terreno de forma privada para aumentar el nivel técnico. Yo le decía a Pedri hace 4 o 5 años algunas correcciones y cuando iba a través del tiempo, él me decía, no, pero hace 2 años tú me dijiste esto, me dijiste tal cosa. Y yo decía, guau, ¿cómo tú te recuerdas eso? Es decir, para el béisbol, él tiene una mentalidad que yo nunca he visto algo igual. Es un profesional. Me acuerdo en el equipo Mayabeque, nosotros no teníamos muchos implementos. Cuando llegan al hotel, ya están en el hotel. Y él tenía que hacer algún drill, anécdotas que te cuento, porque se abría con el hombro y no había cómo hacer los drills. Y él me decía, tranquilo, que yo resuelvo. Y cogía la toalla y se sentaba en una silla delante del espejo. Y ahí lo cogía a la madrugada haciendo repetición, repetición, repetición. Es un atleta excepcional en todo el sentido de la palabra. Es demasiado enfocado. Pedri no salía. Me recuerdo que un día me dice, profe, no me dejan ni bajarme la guagua a la gente para saludarme. Y yo le comento, mira, estás en una etapa importantísima. Debes concentrarte, enfocarte. ¿Y qué es lo que hacía? Entonces salía de primero y se montaba en la guagua. Y después trataba de bajarse igual para entrar al dogado, es decir, enfocado en su tarea. Y eso es algo que le va a repercutir muy importante, porque para llegar a ese béisbol que todo el mundo sabe, para jugar Grandes Ligas, esto es muy importante. Y creo que él tiene esa herramienta que es lo que le va a permitir hacerlo lo más fácil posible. Y me parece además que es un atleta que sabe dominar las emociones en el juego. Un atleta que sabe también dominar, digamos, la parte psicológica y la presión. Yo recuerdo que ese año de los 15 cuadrangulares, la mayoría de los partidos de Mayabeque como home club fueron en el Estadio de Héroes de Mayabeque de Winnes. Y con cierta frecuencia, algunos buscadores de talento relacionados con la liga japonesa de béisbol profesional, o sea, iban a ver a Pedro León. Y esto, cuando el atleta lo sabe, puede presionarlo y puede decir, caramba, me están evaluando, me están mirando, tengo que hacerlo bien. O sea, y yo siento que Pedro León nunca sintió esa presión y además tuve la posibilidad, y lo digo con muchísimo orgullo, de narrarle a Pedro León el cuadrangular más largo que yo he visto en Winnes. A mí me hablaban de un jonrón de Gabriel Pierre por el left field, que bueno, conoces el estadio de Winnes, fue al pasar la calle después del left field, hay un sembrado de plátanos atrás, que bueno, que ahí la puso Gabriel Pierre. No, pero el que yo le vi dar a Pedro León en el Héroe de Mayabeque, por encima de la pizarra que está en el center field, para mí es el batazo más largo que yo he narrado y que vi ahí en el Estadio Héroe de Mayabeque de Winnes. Y ese día estaban también chequeando a Pedro León y decía, caramba, este muchacho es excepcional, sabe que está siendo evaluado, que lo están viendo y como si nada, ¿eh? Y yo creo que eso es muy importante en el paso que viene ahora adelante en su carrera. Eso dice mucho de su calidad como jugador, de su preparación mental a la hora de enfocar el trabajo que hace. Yo te digo, el muchacho tiene todas las herramientas, pero sobre todo esa parte mental que tiene que ver con esto que estamos hablando. Él sale al terreno a hacer las cosas que durante tanto tiempo se prepara en el entrenamiento. La base fundamental de Pedri es su preparación. Pedri es un atleta que, como se siente confiado por lo que se prepara, por lo que entrena, por lo que trabaja, después en el terreno pasan ese tipo de cosas. Juega demasiado confiado, no siente presión.
Porque él me dice a mí, yo voy a repetir en el terreno lo mismo que hago durante tanto tiempo en el entrenamiento y las cosas tienen que salirle. Porque te repito, hay una anécdota de Michael Jordan que dice que jugaba 1 hora y entrenaba 8. Pedri es igual. Pedri es igual. Pedri es de los que entrena 4 o 5 horas. Hay veces que yo llego del entrenamiento, del centro de entrenamiento, y ya estoy cansado y tenía la llamada de Pedri. Sabía que yo llegaba a mi casa y tenía la llamada de Pedri. Es decir, él no descansaba. Esperaba en el hotel hasta que yo llegara, en el hotel donde él estaba, hasta que yo llegara a mi casa para llamarme, para hacer el trabajo del día, cuando estaba en Mayabeque. Y así lo hemos hecho continuamente. Pedri no descansa y eso, al final, ahí se están viendo los resultados. Y como decimos nosotros, cuando tú te entregas al terreno, el terreno te lo paga. Y eso se está viendo con Pedri. Oye, Mario, no quiero perder la oportunidad de este primer contacto contigo de preguntarte sobre otro muchacho de Mayabeque, que está ahora en la República Dominicana, Jason Martínez. También un muchacho de excelentes condiciones. No sé si tuviste la posibilidad de tratar de trabajar, evidentemente no, pero sí de ver a Jason Martínez, un muchacho de Santa Cruz del Norte. Sí, lo vi. Me voy a confesar algo. Yo soy asiduo seguidor a mis muchachos de Mayabeque. Yo soy de los que desde el año, a través de Pedri, yo trabajé con esos muchachos en la EIDE. Yo fui parte de la formación de muchos de esos jugadores que ahora están ahí en el equipo de Mayabeque, su colectivo de entrenadores. Yo soy el fan número 1 de Mayabeque, te voy a ser sincero. Oye, y entonces no conocía al muchacho, había oído hablar de él, de las categorías inferiores, pero cuando lo veo jugar me impresionó, porque hablamos solamente de Jason, de los resultados que tuvo ofensivamente, pero cuando ves a la defensa, es un muchacho que logra hacer cosas dentro de la posición de segunda base, se desenvuelve también en otras posiciones, lo hace todo también y tiene mucho futuro, sin adelantarme en nada, pero tiene mucho futuro, tiene un potencial enorme, es un pelotero igual de 5 herramientas, inclusive salvando la diferencia, pero que se asemeja un poco en las características de Pedri, inclusive lo hemos conversado Pedri y yo en varias ocasiones, se asemeja un poco a las características de juego de Pedri. Cómo no. Y también un muchacho bastante enfocado. O sea, comentan los entrenadores y me comentan que Jason es un atleta igual, demasiado enfocado a la hora de practicar, de trabajar. Y eso, evidentemente, se ve en los resultados que logra después, muchacho. Mario, muchísimas gracias. Sé que tienes muy poco tiempo, que prácticamente ya tienes que estar en el terreno con tus muchachos. Gracias, mi hermano, de verdad, por este tiempo que has dedicado para hablar un poco de lo que amamos del béisbol y de esos muchachos que hemos visto crecer y que hoy están dando un paso importante en su vida. Y cómo no, la invitación para volver, para conocer un poquito más del trabajo que haces en el Centro Mar Mérida, todo el bien que le hace al béisbol. Sí, Nelson, ya como bien decía, tengo que empezar casi salir ya porque comienza la jornada de entrenamiento, pero muy agradecido por la invitación, muy agradecido por contactar contigo, por hablar de nuestros atletas y aportar nuestro granito de arena a eso que tanto amamos, el béisbol. Muchas gracias y siempre que estoy a la orden. Muchas gracias. Un abrazo, estamos en contacto. Igualmente.